Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de Ahora TV Canal 3, Ahora TV Canal 3 y 14 TV. Recuerde también el canal de YouTube de Ahora TV Canal 3, es nuestro canal de YouTube. Suscríbase al canal y active la campanita. En este momento vamos al cronómetro y vamos a conversar, como siempre lo hacemos, con una personalidad de la vida política, social, económica y artística, pero en esta ocasión vamos a conversar con un abogado, un jurista, que siempre lo consultamos en los diferentes temas que acontecen a nivel nacional y sobre todo con implicaciones legales que pudiesen darse a raíz de la situación que aconteció en el Jet Set la madrugada del martes 8 o lunes 8, creo, lunes 8 de este mes de abril. Entonces estaremos conversando en los próximos minutos con el licenciado Domingo Ramírez, quien aparte de abogado es politólogo. Buenos días, Domingo, ¿cómo te sientes? Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. Muy agradecido, como siempre. Mira, tenemos que hablar sobre el tema del momento, y el tema del momento es el tema del Jet Set a raíz de este acontecimiento, de esta tragedia que ha conmocionado no solo a la República Dominicana, sino parte del mundo. Y quisiéramos saber cuáles serían las implicaciones legales para los propietarios o el propietario del Jet Set. Bueno, primero solidarizarme con el pueblo dominicano. Ha sido una tragedia como ninguna otra en la historia de nuestra república, es decir, en nuestra historia contemporánea, básicamente. Sobre todo en tiempos de paz, porque habíamos tenido tragedia, pero no en tiempos de paz, tiempos de guerra y demás, y eso tiene otra connotación. Pero aquí se trata de un establecimiento, ¿verdad? Un establecimiento comercial que se derrumbó. Y eso, lógicamente, tiene unas implicaciones para los propietarios del YC, que ya ha salido a la luz por boca del propio Antonio Espaillá López, así que se llama, que el YC es propiedad tanto de él como de su madre y es una compañía. Entonces, las implicaciones legales son tanto penales como civiles. Penales desde el punto de vista de lo que establece el artículo 319 del Código Penal Dominicano, es decir, el homicidio involuntario. Cuando el homicidio que es involuntario se comete por imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos y demás, entonces el homicidio se constituye en involuntario. Domingo, cuando hablamos de casos penales, para que la gente más o menos entienda, cuando hablamos de lo penal, hablamos de cárcel. Cuando hablamos de lo civil, hablamos de monetario, de dinero. ¿Es así? Sí. En el caso penal, lógicamente, ese mismo artículo 319 del Código Penal establece que es una prisión correccional y que va de 6 meses a 2 años como máximo. Es una crítica que yo le tengo al sistema. Por ejemplo, en otros países han ocurrido tragedias similares. En Brasil, en Argentina, en la misma China, y hay personas que han sido condenadas. Por ejemplo, en Brasil hubo un caso similar donde murieron 242 personas y hubo alrededor de 700 personas heridas. Obviamente fue producto de un incendio y las personas ahí fueron condenadas de 18 a 22 años. En Argentina por igual, hasta 22 años, 20 años. Y la República Dominicana, porque lógicamente tenemos un código que data de 200 años, solamente a la persona se le puede condenar por homicidio involuntario, si en caso de que obviamente se le compruebe en los tribunales penales, hasta 2 años, no más. Entonces ahí la persona podría ir a una prisión desde el punto de vista correccional. ¿Se puede demandar tanto en lo penal como en lo civil? Porque creo que hay una máxima, no sé si lo penal mata a lo civil o viceversa. ¿Cómo es? Lo penal mantiene a lo civil en estado. Okay. Es decir, lo que puede hacer la persona es llevar su acción en lo penal conjuntamente con lo civil. Tú puedes, desde el punto de vista penal, lo que busca es la pena. ¿Qué es lo que busca el Estado? Por ejemplo, el Ministerio Público. Pena. Que te castiguen a ti por el hecho de haber cometido el homicidio involuntario, primero. Segundo, si la persona se constituye naturalmente en querellante de actor civil, pues entonces puede, en esa misma acción penal, solicitar al juez la reparación del daño en la misma acción que ha sometido el Ministerio Público, o si ha sometido también la persona, una querella con constitución en autoridad civil, la puede someter y ahí puede conseguir
tanto la pena como la indemnización o la reparación del daño. ¿Afectaría el caso del Jet Set, las emisoras, el patrimonio, por ejemplo, si tiene algún tipo de acciones o si tiene algún tipo de propiedad en las estaciones de radio que él maneja? O sea, ¿pudiese tener algún tipo de demanda por la tragedia del Jet Set que le salpique a las emisoras de radio que él tiene? Bueno, la discusión está dada en el sentido de que si el Jet Set está bajo la denominación de compañía limitada, SRL, compañía de responsabilidad limitada, entonces la discusión está dada ahí, hasta dónde llega la responsabilidad del Jet Set como compañía. Si justamente se establece que es hasta lo que tiene la compañía, pues lógicamente la discusión va a ir en esa dirección, no más allá de ahí. Obviamente cuando hay una, digamos, una condena desde el punto de vista pecuniaria, es decir, recordemos que el artículo 1382 del Código Civil de la República Dominicana habla de que todo aquel que provoca un daño a otro está en la obligación de repararlo. Y en este caso, el artículo 1386 habla específicamente de la ruina que provoca un edificio. Es decir, cuando un edificio se cae, que provoca daño a las personas que están o dentro del edificio o los laterales del edificio, pues lógicamente el propietario o los propietarios de ese edificio están en la obligación de reparar el daño que provocan. Entonces, de eso es que se trata aquí. Por eso esa acción civil se puede llevar conjuntamente con lo penal. Y cuando tú vas a la Constitución en autoridad civil, ante el Tribunal Penal, entonces tiene que meter eso para que el tribunal pueda valorarte el daño moral, el daño material y todo lo que tiene que ver con el perjuicio que te ha provocado. Entonces, este proceso, lógicamente, en la medida en que vaya avanzando, ¿verdad?, que vaya incorporándose al tribunal, él podría tener implicaciones desde el punto de vista patrimonial, de todo lo que tiene que ver con su patrimonio. Va a depender, lógicamente, del alcance que tenga el tema de la empresa que ellos representan. ¿Ha sido negligente el Ministerio Público en este caso? A mí me parece que ha sido muy tímido. En otros casos lo he visto mucho más activo. Me hubiese gustado verlo también activo en este caso, porque aquí estamos hablando de 232 personas que fallecieron. Y aparte de eso, la gente que está herida, muy mal herida. O sea, estamos hablando que más de 400 personas fueron afectadas directamente con el colapso del techo del YC. Aparte de la otra gente que tiene trauma que pudo salir. Esa gente podrá en su momento también demandar. No, y trauma psicológico también para familiares. Trauma psicológico, óyeme, es una cosa abrumadora. Y el mismo Antonio es quien ha confirmado que ahí había más de 500 personas en ese establecimiento ese día. Entre 510 a 550 personas. Él mismo lo ha dicho. Entonces, es un problema que el Ministerio Público ha debido investigar, como lo hizo con el caso, por ejemplo, de la mueblería en La Vega, o como lo hizo con Polipla, o como lo hizo con el tema en San Cristóbal, de la explosión. Yo pienso que el Ministerio Público en este caso ha sido muy tímido. Esperemos que sea una estrategia del Ministerio Público y que ya luego pueda ser investigado y sometido a la acción de la justicia. En Semana Santa, algunos medios sacaron a relucir como que el Ministerio Público había tomado algún tipo de acción sobre algunos temas de distracción de bienes por parte del propietario del Jet Set. En este caso, ¿no podría el Ministerio Público tomar algún tipo de acción a raíz de la persona en que se trate que pudiese, de cierta forma, distraer algún tipo de bienes por cualquier demanda que pueda ser hecha contra él? Entonces, que el Ministerio Público pueda acatar medidas de coerción, de prisión preventiva. Bueno, yo fui el primer abogado en este país que me referí a que si Antonio no salía en la documentación que tiene que ver con el YC, Antonio había que hacerle una investigación por lavado de activos. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo sabe que Antonio es el dueño de ese negocio. A pesar de que fue su madre, doña Grecia López, que lo fundó y que de hecho es parte de la compañía, todo el mundo sabe que quien tiene la responsabilidad de ese negocio es don Antonio. Don Antonio Espaillat, que es un empresario que todo el mundo lo conoce, empresario de radiodifusor y demás. Pero yo dije que había que hacerle una investigación por lavado de activos. Mucha gente me acabó y luego el Ministerio Público hizo justamente lo que yo había propuesto. ¿Y qué es lo que
establece la ley, sobre todo la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Bueno, si se presume que la persona que podría ser objeto de una investigación va a distraer bienes, pues entonces nosotros tenemos la opción de buscar la vía para congelar esos bienes a los fines de que ese dinero que es de esa persona, pues lógicamente pueda reparar el daño que ha provocado en caso de una posible condena. Escuché a algunas personas cuando se trató ese tema, que lo han, como tú lo abordaste, y otras personas también han hablado sobre eso, sobre el lavado de activos, que estarían como victimizándolo, sí, realmente, que por ahí como que no pudiesen hacer nada, porque entonces lo estarían victimizando a él en ese caso. Hay que aclarar que los abogados de don Antonio han dicho que no se trata, y el propio Ministerio Público ha dicho que no se trata que él está distrayendo bienes, sino que es una medida precautoria del Ministerio Público para proteger, reitero, que ese dinero que pertenece a don Antonio y a sus empresas, a las empresas tanto de él como de la señora, pues lógicamente esté en resguardo para una posible condena y que ese dinero pueda ir en beneficio de la gente que ha sido, digámoslo así, lacerada con esta terrible tragedia. ¿Le hace bien a la justicia el manejo que está dando el Ministerio Público al caso? O sea, cómo se está manejando con un hermetismo. Vimos que un joven fingió ser rescatista y bueno, lo entrevistaron, le regalaron cosas y automáticamente le cantaron medidas de coerción, lo agarraron, después lo soltaron con una situación que pagó de 200,000 pesos. Entonces, como que en el caso del propietario del YECC no ha pasado nada. Mira, yo siempre digo que en un país que no tiene justicia se convierte en una ruta directamente al despeñadero, al ser precipicio. Y cuando se pierde el sentido de la justicia, cuando va justamente vinculada solamente a los que tienen menos y a los que tienen más, como que hay ciertos niveles de consideración, pues entonces ahí se va perdiendo. Y la sociedad va perdiendo la credibilidad. O sea, le va quitando la credibilidad al sector justicia. Y yo pienso que con el caso de este muchacho, Foster, que fue que se hizo pasar por un rescatista, que no lo es, el Ministerio Público ha hecho lo correcto. Lo único es que hay otro social que dice por qué a este muchacho sí y por qué a don Antonio hemos tenido tanta benevolencia con él, como con tanta complacencia, porque le hemos permitido tanto a él y por qué le hemos indilgado la plana al otro que, si bien es cierto, porque es cierto que hizo algo incorrecto, porque eso es incorrecto, estamos hablando de estafa, de una posible estafa porque tenía un gafete y además estamos hablando de falsificación. En virtud de lo que establece el artículo 408 del Código Penal y en virtud de lo que establece el 157 y siguiente del mismo Código Penal de la República Dominicana, puede ser sometido por falsedad en escritura pública, que es un documento público. Entonces, a mí me parece que el Ministerio Público ha sido un poco inequitativo. Vamos a decir que ha sido como un poco pálido en relación a esta investigación que tanta muerte y tanto dolor ha provocado. En el día de ayer, el Antonio Espaillat se dio una entrevista a un medio que no fue el de él, ¿no? Y me gustaría saber si tú viste esa entrevista. Sí, la vi dos veces. ¿Y qué tú opinas? ¿Qué tú opinas sobre esa entrevista? La vi dos veces. Tengo inclusive mis anotaciones con relación a esa entrevista. Lo que vi ahí es que él prácticamente está reconociendo que nunca hubo supervisión. Durante 30 años, que es el espacio, el tiempo que tiene operando el YECC en ese edificio, o que tenía operando el YECC en ese edificio, él reconoció que nunca hubo supervisión. Y que no solamente no hubo supervisión de él, porque dice que no contrató ningún ingeniero, dice que nunca contrató ningún estructuralista. Y que eran como los mismos empleados, como que hacían las reparaciones y las cosas. Eran los mismos empleados que ponían el yeso y que ponían la malla protectora de filtraciones y demás. Es decir, yo pregunto, ¿cómo es posible que tú modifiques una estructura que era de un cine, la modifiques, y tú le coloques encima una carga viva, que como dicen los ingenieros, sin ninguna supervisión, sin ningún control, sin ningún diagnóstico que te diga, mira, el peso que tú le puedes colocar a esto no son 4 toneladas, son 2.
O sea, nadie le supervisó a nadie, nunca a él. Y además la autoridad tampoco hizo el trabajo de supervisión, control y una eventual sanción, que era lo que correspondía. Solamente los bomberos, salud pública para verificar que los vasos estuviesen limpios. Y el tema de el Ministerio de Trabajo para verificar que habían unos empleados ahí. O sea, estamos hablando que aquí no solamente falló él como empresario y dueño del negocio, sino también el propio Estado dominicano, los organismos que tienen que ver con la supervisión de ese tipo de negocios. Desde el punto de vista de abogado, ¿no? ¿Tú entiendes que la entrevista fue adecuada darla? Si yo hubiese sido abogado de Antonio, no le permito que haga esa entrevista, porque desde el punto de vista jurídico, él se está incriminando en la entrevista. Nadie puede prevalerse de su propia falta, eso es una máxima que nos la enseñan en derecho. Es decir, si yo soy el papá de Sebastián, por ejemplo, por ponerte un caso, yo no puedo permitir que Sebastián esté importunando al vecino o que vaya y le dé un trompón al vecino. Yo tengo que corregir a mi hijo. Entonces, si yo tengo un edificio, yo tengo que corregir que ese edificio en el que se albergan personas, en el que alguien va a esparcirse, a buscar algún nivel de servicio o algún nivel de, qué sé yo, de entretenimiento, pues lógicamente ese edificio tiene que estar en óptimas condiciones para garantizar que la persona que entre a ese espacio esté segura y no corra ningún peligro. En la entrevista, si mal no recuerdo, él dijo, cuando le preguntaron de si algún fiscal lo había citado, él dijo como que sí, pero que ellos iban donde él. No hay un privilegio por parte de la justicia en ese caso de que el fiscal tenga que ir donde el propietario del jet set ante una situación de que los vecinos se quejaban por el ruido, por ejemplo. Bueno, yo lo que creo es que mientras él dice que solamente fueron, me parece que 2 o 3 veces, el tema del ruido que provocaba la música del jet set, los vecinos, y justamente el presidente de la Junta de Vecinos del Portal dice que fueron más de 100 veces. Es decir, hay una contradicción ahí, habrá que ver. Pero además, él sugiere también que él nunca fue al espacio con el fiscal, a la cita con el fiscal. Sí mandaba a un abogado porque él dice que su hermana era la que se encargaba de eso. Y que en una ocasión alguien lo visitó, un fiscal, una fiscal, me parece que es un fiscal, y que solamente fue para asuntos de intermediación. Eso, un fiscal no tiene que, digamos, ir al espacio donde a alguien que se le está, digamos, incrustando, a alguien que se le está, digamos, inculpando o a alguien que se le está acreditando que está haciendo algo incorrecto. No, la fiscalía lo que tiene que hacer es actuar y mandar a llamar a esa persona. A mí me parece que ese tipo de privilegio también vamos a ponerlo en perspectiva en la medida en que vayamos avanzando con el proceso. Omar Fernández creo que está presentando, va a presentar o creo que presentó un proyecto de ley donde va a existir una responsabilidad por parte del Estado ante situaciones acontecidas como esas. ¿Necesita el sistema de justicia nuestro una nueva ley o con lo que está establecido en el Código Civil es más que suficiente para garantizar una condena ante un responsable de una tragedia por parte de su negligencia? Omar Fernández y todos los legisladores, llámese senadores y diputados, lo que tienen que hacer es impulsar el Código Penal de la República Dominicana. La modificación o actualización del Código Penal que tiene 25 años esperando una modificación. El Código de Lamparier, el código que tiene casi 200 años, que es producto de los códigos napoleónicos. Ese código, una persona mata a 4, a 5, a 6, a 7, y si el hecho es por asesinato, que se comprueba que es asesinato, solamente se le puede castigar por 30 años. Si tiene un arma ilegal y el delito lo ha cometido con un arma ilegal, la ley de armas establece que puede ser hasta 40 años. Es lo máximo que se puede establecer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los legisladores? Ser responsables e impulsar las normas que tienen que ver con el desarrollo del país. Porque ahora nosotros hubiésemos podido tener una condena para Antonio o para cualquier otro que cometa, que permita que personas mueran en esas condiciones, en caso de comprobarse naturalmente que hay un homicidio involuntario, hasta 15, 20 años. Pero ahora tenemos una pena irrisoria, máximo 2 años.
en caso de que se someta. Hay querellas ya que la ha sometido el colega Felipe Porte y otros abogados ya están iniciando querellas penales en esa dirección. A mí no me parece tampoco que sea descabellada la idea de que se someta a una ley para, digamos, responsabilizar a las instituciones públicas que tengan que ver con esta supervisión. Pero yo le recomiendo a Omar y a todo legislador que impulsen que el Código Penal de la República Dominicana sea una realidad, o sea, la actualización del Código Penal, que el país lo necesita. Imaginémonos que las 232 personas o allegados a los 232 fallecidos en la tragedia del Jet Set inicien algún tipo de demanda por parte de lo civil. Tendría, por ejemplo, imaginémonos que no tenga el dinero suficiente para poder cumplir con esa demanda. ¿Qué pasaría ahí, por ejemplo? Bueno, eso se constituye en un crédito. Cuando, digámoslo así, esa sentencia ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, cuando ya ha pasado todos los grados, apelación, casación, si es posible inclusive, digamos, revisión constitucional, entonces eso se constituye en un crédito. Y cuando la persona consiga dinero, pues entonces ese crédito yo te lo puedo ejecutar. Eso se constituye en un crédito. Una sentencia que te condena a ti a favor mío es un crédito para mí y un perjuicio que te va a durar hasta que tú y yo en algún momento determinado nos pongamos de acuerdo o hasta que yo te ejecute esa sentencia, que puede ser con un embargo ejecutivo, puede ser con un embargo conservatorio, puede ser con un embargo retentivo, puede ser con un embargo inmobiliario sobre los bienes que tú tengas. No debería, te pregunto, ¿no? Tú me corriges, ¿no debería, por ejemplo, Antonio Espaillat renunciar a la administración, por ejemplo, de las emisoras que él regentea y ponerse a disposición de la justicia? ¿No sería lo correcto hacer eso? Él se ha puesto a disposición de la justicia. De boca. Yo lo que creo es que el Ministerio Público tiene que hacer su papel. Porque tú no puedes pedirle al ganso que se meta al agua. No, usted tiene que ir detrás del ganso para que el ganso se meta al agua. Entonces yo pienso que el Ministerio Público lo que tiene que hacer es su papel. Hacer una investigación exhaustiva, seria, responsable, transparente, de cara a los hechos reales, inclusive con observación internacional, donde participe todo lo que tiene que ver con eso, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, los bomberos del Distrito Nacional. Recordemos que ese negocio se quemó producto de un rayo, una cosa, y los bomberos son los responsables. En cualquier país del mundo, a ti que te gusta mucho viajar, yo no viajo mucho porque yo se lo dejo a ustedes, pero a ti que te gusta mucho viajar, cuando tú vas a cualquier edificación fuera del país, en Miami tomaron medidas también justamente porque hubo una situación, un siniestro, y ya en Miami, donde quiera que tú vas a un edificio, tú ves que hay una etiqueta que dice, sí, es correcto. Este edificio ha sido revisado por el Departamento de Estructura de Bomberos de tal unidad, del condado de Miami. En todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos sí, siempre hay las edificaciones tienen eso. Entonces, hay una responsabilidad en ese sentido. Habrá que ver cómo los abogados que ya tienen casos relacionados con esto incluyen todas las instituciones públicas con relación a la responsabilidad desde el punto de vista del Estado. Por último, ¿le afecta la imagen del gobierno el que el abogado del presidente sea, por ejemplo, el abogado de Antonio Espaillat? Antes de esa parte, tú me dijiste que si Antonio debía tomar, una pausa. Sí. Con relación a las emisoras que él regentea su negocio. Yo pienso que el nombre de Antonio ahora mismo es un nombre que huele a tragedia, huele a muerte, huele a desgracia, huele a herido, huele a sangre. Y en algún momento determinado él tendrá que tomar la iniciativa de ir apartándose por un tema inclusive de la sobrevivencia del propio negocio. Recordemos que el Jalao aquí hubo que cerrarlo. Sí. Y ya en Estados Unidos, en Nueva York, le están haciendo un boicot también a Jalao. Entonces, todos esos negocios son de Antonio. Las mismas emisoras que pertenecen a RCC Media tendrán que evaluar si continuar con una figura como Antonio tan cuestionada en este momento en la dirección de esas emisoras. En algún momento tendrán que primar los intereses de esos espacios comerciales por encima de cualquier solidaridad y de cualquier cosa, afinidad que yo tenga con Antonio, por ponerlo así. Eso va a suceder tarde o que temprano.
En el caso, obviamente, de Jorge Luis Polanco, quien era el encargado de la Comisión de Recuperación de Patrimonio, designado por el presidente de la República, a mí me parece que ha cometido un gran abuso. Porque yo siendo, digámoslo así, un hombre cercano al presidente que ocupa una posición de Estado, en medio de una tragedia como esta, irme sería una desconsideración al presidente de la República. A mí me parece que la ha cometido. Reitero, yo como abogado y cualquier otro abogado tiene el derecho de trabajar en el caso que sea. Ahora, la mujer del César no solamente tiene que ser seria, también tiene que parecerlo. Es un adagio muy viejo. Entonces, él ha sido el abogado del presidente, el abogado de una posición importante dentro del tren gubernamental, y creo que debió guardar la forma. Creo que no debió hacerle eso al presidente, porque independientemente de que él lo haya hecho de buena fe y que el presidente le haya pedido renuncia a esto por un conflicto de intereses, ya la ciudadanía entiende que fue el presidente de la República quien le designó a Jorge Luis Polanco a Antonio Espaillá, y necesariamente no es así. Muy bien. Bueno, gracias Domingo por estar compartiendo con nosotros estos minutitos, y de verdad que tú has arrojado luz en puntos puntuales, ¿no? de esta entrevista y de este caso que sin lugar a dudas se va a estar hablando por los próximos meses en la sociedad dominicana a raíz de esta gran tragedia, y sobre todo la magnitud y bueno, y los sentimientos que rompió esto, un artista popular, figuras de la vida del béisbol, ¿no? También de la banca. O sea, fue una tragedia bastante grande. De verdad, muy agradecido que haya estado con nosotros, y seguimos con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana. No se despegue, venimos en breve.